Bienvenidos, soy el profe Mariano Arcieri y en esta instancia les voy a presentar la clase número 12 del tema engorde dentro de la materia sistemas de producción de bovinos de carne y leche. El temario planteado para la clase es el siguiente: indicadores productivos y económicos dentro del engorde, registro de datos, capacitación del personal, y vamos a dejar para la clase sincrónica un ejemplo y análisis de resultados productivos y económicos de un sistema intensivo. Como objetivos planteados para la clase son los siguientes: integrar los conocimientos adquiridos previamente con los brindados durante el desarrollo del tema, identificar las principales variables productivas y económicas que intervienen en el negocio del engorde y su interacción, desarrollar capacidades para brindar respuestas concretas a las problemáticas y, por último, valorar la importancia de la toma de datos y trabajar con un personal motivado y capacitado. Dentro del engorde, que vamos a hablar ahora lo que sería engorde a corral, vamos a presentar los principales indicadores productivos. La ganancia de peso, que la cual puede ser presentada por diaria o por ciclo. Esto vendría a ser lo que aumente el animal por día o por ciclo de engorde. Por ejemplo, podemos tener que un animal esté ganando 1,3 kg por día, también podemos tener valores menores o mayores, o en el ciclo productivo 200 kilos en todo el ciclo. El consumo de materia seca, el cual por ahí para estimar por lo general se usa lo suministrado durante el proceso, no es un indicador productivo puntualmente, pero sí es muy necesario para poder estimar el siguiente, que sería la eficiencia de conversión, que es la relación entre lo que el animal consumió, el alimento consumido, y la ganancia de peso, para poder tener una referencia de lo que yo estoy entregando al animal, que el animal esté consumiendo y con eso me está produciendo. Es un indicador productivo bastante utilizado y como podemos ver, la variación desde 5,5 kilogramos de materia seca por kilo de carne producida, 7,5 a 1 y de 10,1. Estos valores van a variar en función de el tipo de animal que tengamos, el alimento que se esté suministrando, pero lo que quiero dejar marcado es que este indicador dentro de los productivos es de suma importancia. Es quien nos va a ayudar a poder saber el costo del kilo producido, que veremos más adelante. Y por último, vamos a hablar de la eficiencia de stock. Ya lo hemos visto en cría, en recría, en engorde pastoril. Ahora vamos a verla en lo que sería engorde corral, que es la relación que existe entre los kilos producidos y los kilos mantenidos en el ciclo en este sistema. Podemos tener valores alrededor del 80% e inclusive superiores al 100%, como pueden ser 120, 160. Ya vamos a trabajar con algunos ejemplos. ¿Qué categorías podemos encerrar para realizar un engorde? Podemos tener novillos, como se ve en la foto de arriba a la derecha, novillitos y vaquillonas, también ahí eso pueden ser los de arriba a la derecha, novillitos o novillos, más novillitos en ese caso. Terneros y terneras que están saliendo de un destete y los vamos a encerrar. Vacas que por ahí necesitan pasar por un engorde para lograr su terminación adecuada y poder mandar la faena, al igual que los toros. Y por último el mej o macho entero joven, que es este que se ve abajo a la derecha en las imágenes. Acá podemos ver que es un animal que se comporta muy bien en el corral, convierte de una manera óptima, superior a las demás, tiene un comportamiento bastante adecuado. El inconveniente que tenemos vendría a ser más de mercado, que es un animal por ahí que no está bien reconocido por valor en el mercado, a pesar de sus grandes condiciones a la hora de convertir, y a su vez tiene un rendimiento al gancho mucho mayor que los anteriores. ¿Qué factores del animal pueden afectar la eficiencia de producción? La edad. Nosotros hemos visto a lo largo de la materia que los animales más jóvenes en edad, los terneros, luego los novillitos, después los novillos y por último los animales adultos,
adultos tienen una mayor eficiencia a la hora de convertir el alimento en carne. Relacionado con esto, vamos a ver más adelante, también va a estar dado lo que sería el peso. El sexo, nosotros sabemos que el macho entero joven tiene una mayor eficiencia de producción con respecto al novillo, y el novillo superior a la hembra, hablando en este caso de vaquillones. Retomando el tema de la edad, correlacionada con el peso, a menor peso los animales vendrían a presentar mayor eficiencia, y a medida que son más pesados o van creciendo en su edad, la eficiencia esta empieza a decaer. El nivel nutricional previo, nosotros sabemos que si ingresamos al corral animales que han venido de una recría, cuando son realimentados y puestos en alimentación de terminación, ellos realizan un crecimiento compensatorio teniendo mayor eficiencia en el uso del recurso. Entonces, comparado con un animal que no tuvo una restricción anterior, estos van a presentar mayor eficiencia de producción. Vale aclarar acá la recría previa siempre y cuando esa restricción no haya sido severa y complique las ondas de crecimiento. El grado de terminación a mayor grasa o necesidad de determinar animales con mayor contenido graso, sabemos que el costo de la grasa es mucho mayor que el costo de la proteína. Entonces, a medida que querramos poner más grasa en el animal, vamos a ser menos eficientes. Y por ahí, si nos pasamos en grasa por apurar el animal, pensamos que estamos produciendo un animal con un grado de terminación adecuado y estamos gastando más en grasa, por lo cual disminuye la eficiencia de producción. Y el temperamento, esto tiene mucho que ver con la actividad del animal cuando está en los corrales. A medida que el animal gaste más en otras actividades, como por ejemplo poner un animal muy nervioso, que camina, que está inquieto, alborotado, va a gastar más energía en eso que en lo que nosotros necesitamos, que sería en la ganancia de peso. Acá en este gráfico podemos ver que a medida que aumenta el peso del animal y podemos correlacionarlo con la edad, su eficiencia de conversión disminuye. Lo que sí vemos en el gráfico es que aumenta el valor absoluto de la eficiencia de conversión, pero entendiendo que es los kilos de alimentos por kilo de aumento diario de peso vivo, vemos que a menor valor mejora la eficiencia. Acá podemos ver claramente que unos animales bien jóvenes, cuando tienen entre 100, 200 y 300 kilos, tenemos eficiencia de conversión mucho mayor que animales más pesados, como pueden ser entre 500 y 600 kilos. Retomando con los distintos aspectos que van a afectar esta eficiencia de conversión, en este caso el sexo. Acá podemos ver un trabajo donde hay un buen número de animales, donde vemos que en sí el consumo es muy similar, un poquitito mayor el de los novillos. La ganancia diaria de peso muestra una diferencia a favor del novillo, y entonces la relación entre el consumo y la ganancia diaria de peso nos está dando que un novillo está en una eficiencia de conversión de 7,2 cuando encontramos vaquillones que están un poquito mayor. Acá podemos ver el efecto del sexo en la eficiencia de conversión. Como veíamos anteriormente, y retomando el tema del temperamento, a medida que aumenta el grado en el temperamento la actividad del animal, va perdiendo la ganancia diaria de peso vivo. Es muy probable que el consumo no cambie mucho en el animal, pero sí en lo que gasta esa energía adquirida a través de la alimentación. Como podemos ver, un animal tranquilo gana 1,3 kg, y el mismo animal, pero en otro estado más nervioso, más alterado, podemos ver que la ganancia inclusive puede caer entre 300 y 350 gramos en el mismo animal. Dentro de los factores externos ya al animal que pueden afectar la eficiencia en el corral, esto lo planteamos bastante bien cuando vimos instalaciones, ¿no? La importancia de que los corrales bien construidos, con buenas pendientes, para que no nos ocurran cosas que no son dependientes propias del animal. Las temperaturas extremas van a afectar esta eficiencia de conversión, ya sea por
por disminución en el consumo, dependiendo si es altas temperaturas o bajas temperaturas, y eso van a ocasionar que esa eficiencia de conversión, al consumir menos o al gastar más en lo que sería disipar el calor cuando temperaturas extremas son calurosas, entonces la eficiencia se ve afectada. La humedad relativa tiene un mismo impacto y sumado, si se combina humedad relativa con temperaturas extremas, vamos a tener un componente bastante importante en la disminución de la eficiencia de conversión. La presencia de barro, ya lo hemos dicho cuando vimos instalaciones, y la verdad que hay una frase que queremos retomar, que el barro vendría a ser como el peor enemigo del feedlot. Lo podemos ver en la imagen de la derecha. Un animal en presencia de barro produce menos porque consume menos, porque convierte menos, y está un gasto de mantenimiento mucho mayor para poder pasar adelante esos días. Entonces tener muy en cuenta los temporales de lluvia, depende de la zona que estemos, cómo van a ser estas reacciones cómo va a variar la eficiencia de conversión en función de eso. Y algo muy también a tener en cuenta vendrían a ser los vientos, ya que un animal cuando hay mucho viento baja el consumo, un animal que se siente incómodo disminuye el consumo, entonces habría que tener en cuenta también cuando veamos estas inclemencias, arrimar los corrales, ver si han consumido el alimento, si no consumieron, si se ha mojado o si el alimento no ha sido consumido, esperar, no repetir la dieta, podemos ocasionar trastornos digestivos. Entonces, tener muy en cuenta estos factores que van a impactar completamente lo que sería la eficiencia de estos animales en el engorde. En este trabajito podemos ver con la presencia de barro cómo el consumo se mantuvo constante, pero el animal gastó mucho más con la presencia de barro en mantenimiento, liberando menor energía para lo que sería la ganancia de peso. Claramente podemos ver que en un animal que consumió en ambiente sin barro tuvo mayor ganancia, igual consumo, por lo cual tuvo una mejor eficiencia de conversión. En el caso con barro, el consumo fue igual, la ganancia de área de peso vivo fue menor, lo cual me da una eficiencia de conversión mayor, que no sería lo que estamos buscando en esta etapa. Continuando con el concepto de eficiencia de stock, que ya lo hemos trabajado en otros eslabones de la cadena productiva, la misma se define como los kilos producidos en función de los kilos mantenidos, y acá vamos a ver cómo varía esta eficiencia en función de algunas variables de este sistema. Si nos planteamos un novillo de 150 kilos al inicio con 350 kilogramos finales, que lo vamos a hacer un engorde de 200 días, vamos a suponer para este cálculo un 0% de muertes. Entonces, si va a ganar 200 kilos en 200 días, el aumento diario promedio sería de 1 kilogramo por día. Entonces, la eficiencia de stock van a ser 200 kilos, que serían los kilos los kilos producidos. Los kilos producidos en función de los kilos mantenidos, que vendrían a ser 250, y acá nosotros necesitamos anualizar la ecuación para que sea comparable con los demás sistemas. Entonces, esto es como si todo el año estuviéramos produciendo eso. Tenemos 365 días en función de lo que dura este engorde. Vamos ahora a vamos a mover algunas variables. En vez de un novillo de 150 a 350, vamos a usar de 200 a 350 en 150 días. O sea, ahí acortamos la duración del ciclo porque producimos 50 kilos menos. Seguimos suponiendo 0% de muerte y una ganancia promedio de 1 kilo diario. Acá podemos observar que los kilos mantenidos disminuyeron, los kilos producidos disminuyeron, los kilos mantenidos aumentaron y la duración en día se vio achicada, es menor. Entonces con esto lo que podemos ver es que pasamos de 146 a 133%. Y por último, vamos a analizar lo mismo del primer animal de 150 a 350 kilogramos, pero acá lo que vamos a bajar es la ganancia diaria de peso vivo, entonces lo vamos a llevar en 300 días. Esto nos ocasiona una eficiencia de stock de alrededor del 97%. Acá podemos ver cómo las distintas variables internas de cada caso van a afectar esta eficiencia de stock.
Entrando ya en lo que serían los indicadores económicos, el que nosotros consideramos y que damos como importante y presentamos en la materia vendría a ser el resultado económico puntual de la actividad. En este caso vamos a tener dos etapas, una etapa comercial y una etapa productiva. Dentro de la etapa comercial ves el margen de la compra-venta y en la etapa productiva vamos a tener el margen de los kilos producidos. Si tenemos que desarrollarla matemáticamente, podemos decir que esto se calcula de la siguiente manera. La etapa comercial vamos a tener el peso de compra de los animales multiplicados por la diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra neto en este caso, los dos. Luego vamos a estar sumando los kilogramos producidos, en la etapa comercial estamos ahora, los kilogramos producidos multiplicados por la diferencia entre el precio de venta neto menos lo que me costó producir cada uno de estos kilos. Entonces, repasando la ecuación de resultado económico, entonces va a ser igual. El peso de compra multiplicado por la diferencia entre la venta y la compra, más los kilos producidos multiplicados por la diferencia entre el precio de venta y lo que me costó producir cada kilo. Dentro de los principales factores que afectan el resultado económico, vamos a nombrar el principal y el que más impacto tiene va a ser el precio de venta. Este precio de venta, si bien cuando iniciamos nuestros engordes es incierto, se puede estimar según probabilidades, lo que sí queremos remarcar es el que más impacta, ya que es el que más kilos se ve afectado en el negocio. Cuando nosotros vendemos mucho más kilos de lo que compramos. Entonces, cualquier movimiento en el precio de venta va a hacer mover mucho más este resultado económico. El segundo vendría a ser el precio de compra. Nosotros acá ya es más certero, ya sabemos lo que tenemos que ver a la hora de comprar para analizar el negocio que vamos a hacer, si lo convalidamos o no al precio. Entre estas dos variables sale la relación compra-venta, que por ahí también es un indicador que usamos para ver cómo estamos, ¿no? A medida que esta relación compra-venta se vea más desfavorecida, por ahí hay que empezar a analizar con las siguientes variables como contrarrestar. El siguiente punto de los factores es el costo del alimento. La eficiencia de conversión es la variable que me va a definir a mí. Si yo tengo un alimento que tiene un valor por cada kilo que yo produzca en función del alimento consumido, me va a ayudar a saber el costo de ese kilo ganado, de esa producción que voy a hacer. Por eso es muy importante, como vimos anteriormente, ver cómo varía esa eficiencia de conversión y qué factores me la modifican. Y cómo yo como técnico voy a tomar las decisiones para poder adecuarla. Acá dice que este costo es incierto entre comillas, porque va a depender de muchos manejos, y lo que sí podemos hacer, haciendo un buen manejo de la eficiencia de conversión y del costo del alimento, es por ahí disminuir riesgos cuando no hubo una buena compra-venta. El cuarto punto acá que presentamos es el personal. Ya vamos a hacer un comentario muy particular sobre el personal en esta actividad. Tiene un costo, sería un costo fijo en los establecimientos, pero tiene mucha importancia cuando son engordes pequeños o de menores animales. Por ahí tiene mucho más impacto el costo del personal que cuando hablamos de feedlots mucho más grandes, de mayor cabeza, donde se licuba mucho más el costo del personal en función del animal producido. La sanidad, que acá nosotros siempre decimos completa y de prevención, esto hay que tomarlo como una inversión, ¿no? Como una inversión, ¿no? O sea, es un gasto, pero si yo hago una buena sanidad inicial, que ya lo hemos presentado en la clase anterior, una buena sanidad inicial asegurándome tener los indicadores de mortandad dentro de los valores, de los rangos óptimos esperados para un feedlot, no vendría a ser un problema. Ahora, si yo no realizo una buena sanidad inicial, donde voy a tener un cuidado especial para poder, una sanidad ya clara para el negocio, para el engorde, de esa manera yo me aseguro no pasarme de los indicadores de mortandad y no vendría a ser un problema. Si yo no hago esto y aumenta la mortandad, el impacto que tiene en la muerte de los animales va a ser mucho mayor y va a ir en contra del resultado económico.
Bien, mortandad, el impacto que yo les marcaba recién. Cuando está dentro de los valores, está contemplada. Cuando yo me paso de los valores adecuados, alrededor del 1,5 como tope 2%, ya sería pasándome hasta el 1%, hasta el 1% sería ideal. Empiezo a tener problemas en el resultado económico porque la producción que yo debería tener al final del ciclo no la estoy teniendo. El gasto de combustible para el reparto y el uso de las maquinarias y la entrega del alimento y todas las labores que lleva el manejo del feedlot. Las amortizaciones que hay que tenerlas en cuenta, ya que sea de maquinarias y todo lo que demande amortizaciones en el sistema. Y la duración de la engorde no solo por lo que me va a durar el ciclo, sino también por la inmovilización de capital y el retorno de ese capital que me va a ayudar a que el resultado económico sea a su vez financieramente viable. Continuando con el resultado económico, entonces nosotros dijimos que el principal factor que me afectaba este resultado era el precio de venta. ¿Por qué? Porque es mi ingreso, que a su vez es la venta del novillo gordo, ¿no? Y ese novillo gordo va a tener un precio de venta que multiplicado por los kilos que voy a vender, que acá donde vemos el impacto, porque se venden muchos kilos, a mí me va a dar esta mayor movilización de capital y decir, bueno, mientras mejor vende ese novillo gordo, como se afecta mucho más kilos, va a tener un impacto grandísimo. Acá yo les les presento una fórmula, cómo puedo estimar, dejando todas las otras variables constantes, cómo puedo estimar a qué precio debo vender para no perder plata. Entonces, acá mucha atención, prendemos la luz de alarma y sabemos que el precio de venta es el que más impacta en el resultado económico, es el que me da el ingreso, sobre todo porque es el que afecta a la mayor cantidad de kilos. Continuando con el mismo análisis, el costo directo que vamos a tener va a estar en primer lugar dado por la compra de los terneros, de la invernada que va a ir a engorde, en segundo lugar por la alimentación y en tercer lugar ponemos tres factores, el personal, combustible y sanidad, que lo vamos a analizar como un todo. Acá vamos a detenernos un poquito a qué es lo que queremos definir. El precio de venta, ya hablamos, mayor impacto. Incierto. Precio de compra de los terneros no es incierto. En el momento que voy a comprar, yo ya tengo el valor. Yo convalido o no. Y la alimentación me va a determinar entre ellos dos el 90% de los costos directos. Entonces, cuando yo me voy a programar y a ver cómo voy a hacer mi engorde corral, tengo que tener muy en cuenta a cuánto compro los terneros, si convalido o no el precio, y cómo los voy a alimentar. ¿Para qué? Para a través de la alimentación más lo que va a ser luego el personal, combustible y sanidad, saber el costo de mi kilo producido. Con eso yo voy a poder resolver y saber cuál va a ser mi resultado económico. Como dije anteriormente, número uno de los gastos, la compra de terneros. Entonces aquí les presento una fórmula donde vamos a decir hasta qué precio, dejando todas las variables constantes, que yo ya sé, estimo qué precio de venta podría tener o en el momento que voy a comprar, qué costo del kilo producido voy a tener y qué animal quiero producir. Yo digo, bueno, a este precio es el que yo puedo comprar, hasta este precio puedo pagar un ternero. Entonces, estar muy atento a dónde comprar, a quién comprar, la calidad del ternero, porque si yo también a la hora de elegir el ternero de compra tengo que ver que también acompañe a mis parámetros productivos. Y segundo punto, es importante que dijimos que entre estos dos componen el 90, casi aproximadamente el 90% de los gastos, no se queden con un número fijo, sino con una aproximación. También puedo saber yo hasta cuánto puedo gastar en hacer ese kilo, hasta cuánto me va a costar ese kilo producido. Entonces, y ahí entra nuestra interacción como técnicos. Entonces, cómo voy a armar las dietas, qué alimentos voy a utilizar para lograr el objetivo planteado técnicamente, productivamente y lograr el mejor beneficio económico. Continuando con la alimentación, lo único que vamos a hacer un breve detalle y rápido de qué debemos definir. Primero, el objetivo productivo, tipo de animal y ganancia esperada,
y si es, como vamos a hablar de terminación, qué parámetros vamos a necesitar o cómo vamos a elaborar esa dieta. Esto lo vimos en la clase anterior en alimentación, y a la hora de formular raciones vamos a tener, puede ser energía a través de maíz, proteína, fibra bruta, todo lo que va a tener una dieta, minerales, vitaminas. Todo lo que nosotros tenemos que lograr con la alimentación es el menor costo por kilo ganado. ¿Para qué? Siempre, o sea, el menor costo de kilo ganado cumpliendo con los objetivos productivos que buscamos para nuestro engorde. Esto lo quiero traer lo traigo un poquito de la clase anterior y lo quiero decir porque es muy importante saber realmente cómo calculo el costo del kilo producido. Ustedes van a haber escuchado de las 5 dietas, de las 4 dietas, que una es la que dice el nutricionista y va modificándose en pequeñas cosas hasta la que verdaderamente consume el animal. Entonces, como mensaje acá es, veamos qué le estamos dando a la dieta y a la hora de calcular el costo del kilo producido, tengamos en cuenta las pérdidas que podemos llegar a tener o realmente lo utilizado para ganar ese kilo producido. No solamente lo que el mixer me dijo que entregó en el corral, porque por ahí nos estamos olvidando algunas pérdidas como pueden ser en la carga y descarga, en el mezclado, en la distribución, en la calidad de los alimentos. Entonces, calidad y costo de los alimentos para lograr hacer un kilo producido lo más barato posible, siempre manejando el concepto de eficiencia. Este es un gráfico, lo vamos a ver muy rápidamente, pero que lo que podemos ver acá, que a medida que la relación compra-venta se hace más favorable, bajamos de 1,3 a 1,05, lo que podemos ver es que nos permitimos trabajar con una alimentación más cara. A medida que la relación compra-venta se hace más desfavorable, ya no podemos trabajar con una dieta, en este caso en base a maíz, una dieta más cara, porque el margen pasaría a ser negativo. Acá podemos ver la división entre los dos cuadros, donde estaríamos al límite entre margen positivo y margen negativo. Continuando con el análisis anterior, lo que podemos ver en esta presentación es, nosotros recién decíamos dónde teníamos esa diferencia entre margen positivo y margen negativo. Entonces voy a tomar el ejemplo de un novillito, después ustedes pueden ver el de novillos y vacas. Si nosotros compramos un novillito con el ejemplo que empezamos inicialmente de 150 kilos, que lo vamos a pagar 235 pesos, lo vamos a vender con 350 kilos y nos van a pagar 190 pesos, acá podemos ver que vamos a producir 200 kilos. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ¿cuál sería el costo de indiferencia? ¿Cuál sería hasta dónde yo puedo gastar? ¿Hasta cuánto me puede costar el kilo producido, que tiene en cuenta la alimentación y tiene en cuenta el suministro, el personal, el combustible? Entonces nosotros decimos, para este caso particular, nuestro costo de indiferencia estaría en 156,3 pesos por kilo producido. Si el costo del kilo producido está por encima de esto, estoy perdiendo plata, y si está por debajo de esto, voy a estar ganando plata. Vamos a usar el ejemplo de la vaca para que ustedes puedan ver. Fíjense que en la vaca nos está dando 220 pesos por kilo producido, o sea que yo puedo gastar más por kilo producido. Esto se da, lo podemos observar, ¿por qué? Por la relación que hay en la compra-venta. Acá tenemos una relación compra-venta favorable, donde el liviano vale menos que el pesado, a diferencia de los otros ejemplos donde casi siempre el liviano va a valer más que el pesado. Para ir cerrando y dos temas que no queríamos dejar de presentar. Una es el registro de datos, ¿no? ¿Por qué es importante medir? Esto lo hemos remarcado en los eslabones anteriores, pero nos parece fundamental. ¿Por qué es importante medir? Y primero, para conocer el grado de eficiencia de la actividad ganadera. Entonces, todo lo que nosotros vamos explicando cuando hablamos de eficiencias productivas, si no medimos, se nos hace imposible estimarla. Entonces es importante medir. También es importante para ver la evolución en el tiempo del sistema. Si vamos mejorando, si vamos retrocediendo, qué variables debemos modificar. Entonces también para poder analizar el impacto de nuevas prácticas o tecnologías. Y sobre todo, en esta clase lo que hemos querido reforzar
y lograr poder hacer un resultado económico de la actividad. ¿Para qué? Porque dentro de los objetivos que nos habíamos planteado dentro del engorde era que era sostenible en todos sus aspectos. Y uno de ellos, tanto como el social, ambiental y productivo, es el económico. Eso hace que la empresa sea viable en el tiempo. Teniendo esto, yo puedo planificar el próximo año, el próximo ejercicio, o por lo menos plantearme las metas o cómo voy a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Lo importante del registro de datos es también esto, ¿no? Yo no tengo que quedar con el dato solamente, porque el dato pasa a ser algo que no nos va a ser útil si no logramos que ese dato pase a información. Todo lo que nosotros registremos o lo que logremos medir tiene que ser llevado a información, y con esa información poder sacar conclusiones y tomar decisiones para estar preparados para todas las cosas que nombramos anteriormente. Esto es solo un ejemplo de una planilla. Ustedes la pueden después fijarse bien en la clase en PDF, un ejemplo de una planilla de Excel donde podemos llevar y lograr obtener esa información buscada. Hoy encontramos tecnologías como las caravanas electrónicas, con un lector que directamente pasa por un software a la computadora, al celular, a donde lo tengamos. Muchos campos lo tienen, están aplicando la tecnología, pero si no, el cuadernito, escribir, tomar los datos y hacer el ejercicio de que esos datos pasaron en información para poder lograr tomar esas decisiones antes mencionadas. Y por último, y no por eso menor, la capacitación del personal. Yo creo que la capacitación como factor de cambio es importantísimo, es de bajo costo y de altísima rentabilidad. Tener un personal motivado, comprometido, con la camiseta puesta en la empresa, nos va a servir mucho en la empresa. La verdad que es algo fundamental. Nosotros, ya seamos técnicos, dueños de establecimientos, empresarios, es fundamental que quien nos esté trabajando en nuestros establecimientos se sienta respetado. Con esto también quiero decir adecuadamente remunerado. Entonces nosotros teniendo un personal que realmente esté comprometido con la empresa, nos va a hacer que todas estas cosas que nosotros queremos mejorar o lograr los resultados planteados sea mucho más factible. Algo importante del personal, no solo lo que dije anteriormente de ser respetado y bien remunerado como debe ser, es que él logre interpretar cuál es su rol e importancia dentro de la empresa. Cada eslabón, cada persona, cada individuo, cada parte de la empresa es fundamental. Si no, como dice la frase, que la cadena se corta por el eslabón más débil. Entonces es importante que ellos logren saber cuál es su rol y la importancia que tiene y sentirse parte de la empresa. Eso es fundamental. Y si se puede lograr que se puedan recibir premios por producción, va a haber un estímulo muy grande y va a hacer que el personal esté mucho más motivado. En Fieldot, en todos los eslabones es importantísimo el personal, pero en Fieldot es algo muy clave, es una fábrica. El personal que esté motivado va a estar viendo si cuando se entrega la comida todos vienen a comer, que no haya quedado remanente el día anterior, va a entregar la comida dentro del comedero, bien distribuida, va a preparar en proporciones la dieta como se corresponde, y eso es lo que nos va a hacer a nosotros ser eficientes y que la empresa tenga márgenes positivos y que la empresa pueda prosperar en el tiempo. Entonces queremos remarcar desde la cátedra que es fundamental el trabajo del personal en nuestros establecimientos. Acá podemos ver algunas fotos de capacitaciones donde en este caso se le estaba suministrando información de cómo registrar, para qué anotar, lo que veníamos trabajando nosotros. Para cerrar, y bueno, ¿qué conclusiones nos hemos planteado a raíz de lo trabajado? Lo que podemos decir es que la temática presentada brinda un análisis integrado a partir de los conocimientos previamente adquiridos. Se desarrolla la repercusión de la interacción entre las variables productivas y económicas, su impacto y cómo afectan en la toma de decisiones. Se enfatiza en la importancia de ver todo el sistema y en función de esto proyectar acciones a seguir ante la problemática que se presente.
Y se reconoce la importancia de la toma de registros del personal involucrado y el rol de un buen equipo de trabajo. Aquí les presento la bibliografía trabajada y por último, aquí está mi mail y me pueden escribir para cualquier duda o horario de consulta.